Hola chicos, vamos con la segunda parte del carácter vectorial de las fuerzas. Habíamos dicho antes que podemos componer con dos fuerzas o con varias, podemos componerla en una sola a la que se le llama resultante. Y el efecto de una resultante es el mismo que el de todas las fuerzas componentes. Por ejemplo, si tenemos dos fuerzas perpendiculares de 6 newtons y 3 newtons, se puede hallar su resultante aplicando el teorema de Pitágoras. Esto es un triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Bien, y el efecto o el proceso contrario, es decir, tenemos una fuerza y por cuestiones de estudio de este sistema nos interesa descomponerla en sus respectivas componentes. ¿Cómo se hace? Vamos a verlo con este ejemplo. Por ejemplo, imagina que tenemos un objeto sobre el suelo y que estamos tirando con una cuerda con una fuerza de 200 newtons que forma un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. Bueno, pues la forma de descomponerla hay que hacer lo siguiente. Se traza un sistema de ejes cartesianos x, y, perpendiculares entre sí. Entonces, esta fuerza tendrá una componente horizontal a la que la llamaremos fx y una componente vertical a la que llamaremos fi. La suma de ambas componentes perpendiculares dan nuestra fuerza resultante de 20 newtons, como aquí observamos en este caso concreto. ¿Cómo se descompone una fuerza teniendo solamente como dato el valor de la fuerza y el ángulo? Bien, para ello tenemos que aplicar la trigonometría y tenemos que acordarnos de dos conceptos que son importantes, el concepto de seno y de coseno. Si tenemos un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo?, de un ángulo el que sea A, este es el valor del lado que lo vamos a llamar X y este es el valor del lado Y y a esto lo vamos a llamar hipotenusa, entonces el coseno del ángulo A se define como la relación que existe entre el lado contiguo, de ahí la palabra coseno, el lado contiguo dividido por la hipotenusa. Del mismo modo que el seno del ángulo A sería el lado opuesto partido por la hipotenusa. Esas son las definiciones matemáticas de seno y de coseno. Es decir, es una relación, es una división entre los lados contiguo e hipotenusa o opuesto e hipotenusa. De manera que si yo tengo el valor del coseno y tengo uno de los datos, bien la hipotenusa o bien el lado, puedo calcular el otro lado. Es decir, si yo tengo aquí, en este caso, el coseno de 30 sería el cateto contiguo, fx, partido por la hipotenusa. Por lo tanto, si yo despejo, el cateto contiguo sería 20 por el coseno de 30. Y eso se puede calcular, del mismo modo que el seno del ángulo en 30, en este caso, sería el cateto opuesto, que sería este, fi, partido por la hipotenusa. Despejando, tenemos que fi es 20 por el seno de 30. Cuyos valores yo puedo calcular con la calculadora o si me lo sé de memoria. Entonces, de esta manera puedo calcular cuánto es el valor de fi y el valor de fx, que son las componentes de la fuerza, en este caso, que tenemos ahí. Seguimos.